Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, bodybuilding, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta una vez más de estar aquí compartiendo micrófono con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. Contenta de estar aquí igualmente. Mira, ahora venimos como de tonos similares, como Sí, hacia los rojos, naranjitas. y eso que no nos pusimos de acuerdo, Así pero es, es que estamos tan conectadas, en verdad es increíble, hasta en eso, ¿no? hacen eso. Sí. Bueno, y para todos aquellos que nos escuchan el día de hoy, vamos a hablar sobre estrategias o las estrategias que nosotros hemos implementado en nuestra etapa de déficit para gestionar el hambre. Creo que a pesar de que es algo muy experiencial, también nosotros tenemos ciertas bases y cierto conocimiento, experiencia, etcétera, que tal vez pueden ayudarles a ustedes a confirmar a lo mejor algunas ideas que ya tenían o a generar algunas dudas, a querer investigar más, a querer probar cosas nuevas que tal vez les pueden funcionar. Entonces, ¿con qué empezamos, Lau? La pregunta de siempre. ¿Cómo Bueno, gestionas tu hambre? O más bien, danos un contexto para los que no escucharon el episodio anterior. yo estoy actualmente en mi semana, comenzando mi semana, o bueno, ya sería la mitad para, para cuando nos escuchen será el lunes, pero esto se está grabando en un jueves, entonces es la semana 5. Mencionaba en el episodio anterior cómo pues, en las primeras semanas se suele no experimentar tanta hambre, sobre todo si se viene de una etapa de crecimiento muscular donde se ha ganado peso, se ha ganado también un poco de grasa, pero estamos consumiendo más que suficientes calorías. Entonces, esas primeras semanas, al menos en mi experiencia individual y también trabajando con algunas personas, suelen ser fáciles. Y es cuando vemos también las mayores pérdidas de peso. Sin embargo, después de esa segunda, tercera semana, ya la pérdida suele no ser tan grande en términos absolutos. Sin embargo, es cuando más cambios físicos empezamos a ver semana con semana, inclusive a veces día con día, y es donde pues el hambre empieza a surgir. Entonces, creo que algo que es importante mencionar inicialmente es que estamos en una etapa de pérdida de grasa, estamos en un déficit calórico, por supuesto que va a haber hambre, tiene que haberlo hasta cierto punto, es una confirmación, puede ser una confirmación igualmente de que efectivamente estamos en un déficit calórico partiendo de que nuestras selecciones nutricionales sean las adecuadas, porque yo puedo pasar hambre comiendo la misma cantidad de calorías, inclusive un poquito más de las que consumo ahora, pero si esas selecciones se basan más en alimentos procesados con una alta densidad calórica, pues por supuesto que voy a tener más hambre que esas mismas calorías o menos si mis selecciones van más hacia frutas, verduras, proteínas magras, etcétera. Otra cosa muy importante, creo, de saber es que el manejo de expectativas y los plazos y tiempos, así como la magnitud del déficit que planteamos, pueden y van a influir en nuestra percepción del hambre. Entonces, ¿cómo esto lo podemos aterrizar? Si yo, en vez de mi planteamiento actual, que es de 12 semanas, se me hubiera pasado el tiempo y decido hacerlo en la mitad, en 6 semanas, por supuesto que para llegar al mismo punto, mi déficit va a tener que ser más agresivo y al ser así, pues probablemente mi hambre seguramente va a ser mucho mayor que si yo me doy un tiempo suficiente. Entonces, de ahí también el tener expectativas realistas de cuánto peso más o menos podemos y deberíamos de perder semana con semana, que eso va a ir entre el 0,5 y 1% del peso corporal por semana, si no queremos pasar demasiada hambre y, muy importante igualmente, si no queremos sacrificar la masa muscular que ya tenemos. Entonces, eso en primer Exacto. lugar, tener un planteamiento adecuado tanto de la duración del déficit como la magnitud
Y creo que de ahí podemos empezar a partir de cómo en el día a día, pues tanto Susan como yo, va a haber días en los que podemos experimentar una mayor sensación de hambre y qué hacemos o si hacemos algo, porque también hay veces en las que no se hace nada y simplemente se acepta ese hambre, y cuáles serían entonces esas estrategias que se pudieran implementar para reducir el hambre con el objetivo de una mayor adherencia y entonces pues, finalmente lograr ese peso, esa composición corporal que estamos buscando. Sí, y también tomar en cuenta que el punto de partida es muy importante. O sea, dabas los datos del Mm, 0,5 al 1% más o menos de pérdida, pero también, o a la semana, pero a eso la semana. depende a la semana, sí, o al mes, dependiendo qué tan experimentado seas, dependiendo qué tan Sí. agresivo, obviamente quieres hacer el déficit, sí, pero cuánto porcentaje de grasa tienes, de dónde partes, cuál es tu composición corporal, o sea, todo esto influye bastante en cómo vas a determinar tu tasa de pérdida. No es lo mismo un atleta que ya tiene mucho tiempo en esto, que entrena en alto rendimiento, o un atleta de fuerza o de culturismo que está entrenando desde hace muchos años ya de manera controlada, programada y periódica, que una persona que a lo mejor es sedentaria, tiene el porcentaje de grasa mucho más elevado y su composición corporal, por ende, es diferente. Entonces, sí, esa tasa de pérdida va a ser diversa y la experiencia que vivas en el déficit también va a ser distinta. Si bien se sabe y se ha experimentado bastante ya que es más fácil perder grasa que aumentar masa muscular, pues a veces también hay factores que pueden dificultar un poco, o sea, la parte mental o la selección de los alimentos también pueden también dificultar un poquito la experiencia que vivas en tu déficit. De ahí la importancia de las estrategias, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar muchísimo a ese tema. Pero sí, o sea, influyen muchas cosas en tu déficit o en esta etapa para lograr tus objetivos tanto a nivel fisiológico, mental, psicológico, como también el contexto. Sabemos que todo esto influye en cómo vives tu etapa, pero sí. Em, ¿Qué estrategias, Lau, podrías decir tú que has implementado? Bueno, pues mira, una de ellas es este podcast, porque ahora voy a explicar por qué. A mí me pasa, y es algo que yo he ido observando y me he dado cuenta, que los días que no entreno son los días que me da más hambre. Cuando yo entreno, o sea, y cuando entreno concretamente pesas, o sea, cuando entreno en el gimnasio, puedo no tener hambre inmediatamente después de entrenar, inclusive hasta una hora, hora y media después. Pero cuando no entreno, sí, quizá también porque estoy menos ocupada, al final son 2 horas que no estoy ocupando, más o menos, en el día para el entrenamiento, sobre todo algo que me encanta. Entonces puedo estar quizá inconscientemente más pendiente de la comida y también de mis sensaciones. Pero bueno, eso es algo que yo he encontrado. Digo, este podcast porque como lo grabamos precisamente uno de mis días de descanso, y es justo en esa ventana entre la que ya pasaron unas 3, 4 horas de mi anterior comida, y si no tuviera este podcast, la verdad es que ahorita estaría comiendo, ¿no? Entonces, mantenerse ocupado, ocupada, es una de las Claro. estrategias que nos pueden ser útiles, pero antes de eso, yo mencioné identificar, ¿no? Y darnos cuenta en qué momentos solemos tener más hambre y qué, no solamente eso, sino qué sucede antes de ello. Puede ser una situación así, como digo, un día de descanso, o puede ser inclusive también una emoción, un pensamiento, ¿no? O sea, sabemos que la comida no solamente se trata de combustible para el cuerpo, tiene también un significado y un valor cultural, ¿no? Es algo que nos une a las personas que compartimos con otros y es una manera igualmente de darnos placer. Entonces, si de repente estamos enojados, tristes, no tenemos ganas de hacer alguna cuestión, por ejemplo, de trabajo, ¿no? El comer puede ser una manera de retrasar eso que sabemos que tenemos que hacer, o puede ser una manera de darnos como ese apapacho,
pero que aquella cosa que nos esté perturbando, ¿no? Sigue estando independientemente de si comemos o no. Entonces, hay que tener estrategias o identificar qué otras fuentes pues al final de darnos placer podemos tener. Es una manera de sustituir, ¿no? O sea, en mi caso personal puedo decir, eh, salir a caminar me provoca, me gusta, ¿no? Es algo que yo suelo hacer si tengo la oportunidad. Eh, Escuchar algún podcast, ver algún video de entrenamiento, leer un libro, escuchar música, ponerme a jugar con mis gatitos, son todas esas cosas que me distraen y que pues me ayudan a gestionar mi hambre en el día a día de mejor manera. ¿Qué hay de ti, Sam? ¿Qué es lo que tú sueles Sí, hacer fíjate cuando que... tienes hambre? Y también, espera, nada más ok. para terminar la pregunta, yo mencioné los días que yo descanso, pero quizá hay en ti algunas otras situaciones o detonantes o factores que has identificado que están relacionados con un mayor incremento de hambre en días o situaciones específicas. Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, se me hace muy curioso porque estuve leyendo sobre una parte del cerebro, no lo quiero complicar mucho, lo voy a decir muy a grandes rasgos, que es el núcleo arqueado. Y este núcleo arqueado o esta parte del cerebro que se encuentra por aquí arriba, más o menos, es la que se encarga de liberar ciertas sustancias o químicos, sustancias químicas en la sangre. ¿Para qué? Para determinar justamente el hambre y la saciedad, ¿no? Sabemos que existen hormonas como por ejemplo la grelina, que se segrega en el tracto gastrointestinal y esta se encarga del hambre, ya lo habíamos comentado anteriormente. No directamente, sino que la grelina es muy curioso y quiero explicarlo para que se comprenda todo muy bien. Cuando nosotros consumimos alimentos, pues bueno, aumentan también las cantidades de azúcar en sangre, ¿no? Es cuando se segrega también la insulina, y bueno, el cuerpo libera insulina para limpiar esos excesos, ¿no? De azúcares. Entonces se da una hipoglucemia, que es lo que hace que el cuerpo empiece a liberar la grelina o a que la grelina se empiece a activar, por así decirlo. La grelina está estrechamente conectada también o envía señales a esta corteza, a este núcleo, perdón, arqueado que estaba mencionando, y este núcleo empieza a activar a través de su sistema de propio melanocortina, que no se lo tienen por qué aprender, las moléculas justo que empiezan a liberar estas sensaciones de hambre. Además, también la grelina está conectada con nuestro sistema nervioso. Por eso es que antes de nosotros detectar conscientemente que tenemos hambre, empezamos a sentirnos irritados, empezamos a sentirnos un poco nerviosos o ansiosos, o ya empezamos a notar ciertas sensaciones en el estómago. ¿Por qué? Porque se empiezan a activar estos mecanismos, gracias a la grelina, como lo mencionaba, de hambre, se anticipan al hambre. Entonces es cuando tú empiezas a ser consciente de que tienes hambre, ¿no? Ahora, no por esto o no por esta ligera hipoglucemia nos vamos a morir. No, no, no. Obviamente que no, pero hay gente que tiene, es más delicada en este asunto. Obviamente, personas que tienen ciertas enfermedades como diabetes, etcétera, etcétera. Estas personas, pues bueno, sí tienen que cuidarse más en esos aspectos, pero personas, por ejemplo, sanas que entrenan, pues bueno, a lo mejor el saber que esas sensaciones de hambre son mecanismos que el cuerpo empieza a activar, pues bueno, eso también puede ayudar a que sean conscientes de que no les va a pasar nada, que no por aguantar ciertos periodos de hambre o no me gustaría decir aguantar, sino por poder... por detectar, Lidiar, ajá, exactamente, no por detectar que tienes hambre, significa que tienes que comer. Tú puedes lidiar con esas sensaciones de hambre, puedes hacerlo consciente. Es curioso lo que mencionas también
de que cuando descansas te da más hambre, ¿no? O bueno, empiezas a como querer ingerir más alimento, porque sí, justo yo también pienso lo mismo. Mi hipótesis es que pues estás más pendiente de tus sensaciones, ¿no? Es por eso. Y obviamente pues todos estos mecanismos pues están muy activados, cosa contraria que cuando tú te distraes o empiezas a hacer otras cosas, otras actividades, pues bueno, tu foco, tu atención se encuentra en las actividades que estás haciendo. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos quería mencionar eso. Y contestando ahora sí a tu pregunta, pues sí, lo mismo me pasaba a mí antes, ¿eh? Yo también cuando estaba más en casa era cuando más detectaba el hambre y sentía muchas ganas de comer y esto, pero creo que una de las cosas o enseñanzas que he tenido en este periodo, en estas etapas de déficit, es justo aprender a lidiar con esta hambre y decir, bueno, o sea, no pasa nada, puedo seguir viviendo, no me, o sea, son hormonas, gracias cuerpo por avisarme que tengo hambre, pero no pasa nada, pues puedo también gestionarlo. Y además, se sabe que día con día la grelina se va moviendo 45 minutos antes. Cuando tú estás muy acostumbrado a comer a horas específicas, la grelina se anticipa y ya se empieza a segregar a esas horas específicas también. Por eso la importancia de la cronobiología que habíamos mencionado anteriormente. O sea, tú empiezas a regularte. La grelina es como un relojito que tiene, Como una relojcito, alarma, ¿no? una alarma que tienes, ajá, y empieza a regularse conforme tú vas comiendo a horas específicas. Pero cuando tienes esa flexibilidad, por ejemplo, como tú me mencionabas antes de iniciar a grabar, que de repente te saltas una comida o de repente hay días en los que comes un poquito más tarde o comes un poquito antes o así, eso hace que tengas una flexibilidad también, o se le podría decir una flexibilidad metabólica y también una flexibilidad psicológica que te hace que puedas soportar hasta cierto punto este aumento de la grelina. ¿Me puedes volver a preguntar? ¿Me puedes volver a hacer La pregunta es, ¿en qué momentos tú sientes más hambre o qué cuestiones has encontrado, qué factores que pudieran incrementar tu hambre en un día determinado y cómo lo manejas? Si haces algo al respecto, que eso pues más o menos ya lo contestaste, que en la mayoría de ocasiones no, solamente lo aceptas y ya. Sí, yo creo que más esa es mi estrategia. Yo creo que lo acepto y simplemente lo hago consciente y ya, no pasa nada. Antes no era así, ¿eh? Antes para nada. Yo tenía hambre y tenía que comer, no podía gestionarlo. Pero ahorita ya he aprendido mucho de eso. Y mm, pues bueno, yo creo que cuando más ocupada estoy, lo mismo que tú, cuando más ocupada estoy es cuando yo eh, puedo, puedo hacerlo mejor, puedo gestionarlo mejor y también cuando entreno. También cuando yo entreno no tengo tanta hambre y yo creo que, ¿sabes? Lo que me ha ayudado bastante es desayunar temprano y cenar temprano. Y yo creo que esto no sé si le pueda funcionar a muchas personas, por lo que tú mencionabas también en el episodio pasado de que hay veces que la gente sale muy tarde de trabajar y esto, pero la verdad es que se me ha hecho muy fácil el déficit por justo poder cenar temprano y desayunar temprano. Eso es yo creo que el top que yo he podido ver que ha funcionado mucho y también la selección de alimentos. ¿Tú has visto la selección de alimentos? O sea, el cambio en ti. O sea, ¿has visto cómo la selección de alimentos te mejora tu saciedad o tu etapa de déficit? Sí, o sea, realmente, y es algo que comentaba en el episodio anterior, mi selección de alimentos es prácticamente la misma, independientemente de qué fase esté. Claro que hay mucha más flexibilidad y la variedad de los alimentos que se consumen, pues ahí es donde sí entran procesados, ¿no? Alimentos más procesados y con una alta densidad calórica en etapas de crecimiento, simplemente porque tengo un mayor presupuesto. Pero, pues a día de hoy, sí, definitivamente algo que me ayuda mucho, ¿sabes? Que tiene que ver un poco con esta selección de alimentos es, yo por ejemplo, en la mañana
casi siempre se me antoja algo salado, o sea, recién al despertar. Y eso es lo que desayuno. O sea, un omelette de claras con jamón, requesón, verduras, frijoles y una gelatina que es como mi postre, ¿no? Y también para complementar un poquito la proteína ahí. Ujú. La segunda comida, que es la de preentreno, me gusta que sea dulce. O sea, a mí nunca me ha gustado, antes de entrenar, una comida que sea salada. O sea, yo no podría, o bueno, no se me antojaría comer una pechuga de pollo antes de entrenar. Entonces ahí es donde entra Mm. igualmente fruta, proteína, yogur, algo de granola. La tercera comida vuelve a ser salada, ¿no? Y algo que hago si de repente quiero ese saborcito dulce al final, y es justo lo que estaba pensando en la mañana, es que compro de estos sobres de agua que no tienen calorías, entonces un traguito, ni siquiera un vaso, a veces sí, y eso me ayuda pues como tener ese saborcito dulce al final, que en una etapa de crecimiento, pues me comería tal vez una, o sea, fruta con yogur, o igual inclusive algo más denso calóricamente como un chocolate, ¿no? Pero pues ahora sé que podría consumirlo, pero eso significaría reducir mis calorías de otras comidas, ¿no? Algo que no quisiera hacer. Y en la noche suele ser muy parecido a la segunda comida, que es la de preentrenamiento, pero ya sin menos carbohidratos, por lo tanto sin menos calorías. Entonces, eso es algo que yo también he ido identificando, en qué momentos se me antoja qué y tratar de satisfacer esos antojos sin, o sea, manteniendo estos principios de suficiente proteína o frutas o verduras, ¿no? En cada una de las comidas. Y otra cosa muy importante, igual creo de mencionar, es la hidratación, Bastante. porque cuando no nos hidratamos correctamente empezamos a tener mucha sintomatología que podríamos nosotros o nosotras confundir con Confundir. hambre, ¿no? O sea, está como baja energía, dificultad para mantener la concentración, etcétera, que si sí estamos suficientemente hidratados, hidratadas, pues no sucede. Apenas me pasó con un cliente, precisamente una asesoría nutricional, y él me decía, es que a media tarde, después de mi comida, de la comida más fuerte, me pongo a jugar 1 hora de ping pong y después me tengo que tomar a fuerza, o sea, y durante un, 1 o 2 electrolitos, ¿no? O sea, unos electrolitos, pero pues esos sí tienen esa marca. Ahora ya hay una versión que no tiene calorías, pero la tradicional sí tiene. Ujú. Entonces me decía, es que, o sea, si no siento que me baja el azúcar, ¿no? Así él lo decía, y me siento muy bajo de energía y me cuesta mucho trabajo concentrarme en el entrenamiento, en el trabajo, perdón. Y mi pregunta fue, ¿cuánta agua simple consumes durante el día? Prácticamente nada, ¿no? Mm. Entonces, es realmente necesario consumir pues esas calorías en líquido porque pensamos que necesitamos ese boost de energía o es probablemente la inadecuada hidratación que está teniendo a lo largo de su día lo que está provocando Sí. esa sintomatología. Referente a eso, yo creo que algo que podría aportar es justamente que lo que ingieres, lo que comes, lo que consumes mayormente sea en sólido, no tanto en líquido. O sea, tomar agua, claro, claro, eso es base por lo que decías. Se confunde mucho la sed, las sensaciones de sed con el hambre. Entonces, para no tener ese problema, pues bueno, hay que solucionarlo tomando agua, pero independientemente del agua, creo que las calorías, si se consumen de manera sólida, tienen muchísimo más saciedad. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia y la experiencia de las personas también. O sea, tienen mucho más saciedad y eso te puede dar mayor adherencia también a tu plan y a tu etapa. Y también se sabe que independientemente de si tú prefieres grasas, si tú prefieres carbohidratos, si tú prefieres, independientemente si tú prefieres alto en proteína o bajo en proteína, bueno, se sabe obviamente que es mejor alto en proteína, obviamente que sí, pero independientemente de la selección de los macronutrientes,
La adherencia, como lo veníamos mencionando en episodios anteriores, la adherencia va a ser base también. O sea, qué alimentos hacen que tú realmente puedas gestionar tu etapa de déficit, y digo de déficit porque es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué alimentos son los que, o qué macronutrientes van a ser los que tú van a hacer que tengas mayor apego a este plan de alimentación? Son básicos porque son los que te van a ayudar a tener éxito y a realmente apegarte al plan. Si tú estás consumiendo alimentos, por ejemplo, que no te gustan, o por ejemplo, pura verdura, y tú, por más buena que es la verdura, y yo siempre hago una apología porque la gente coma verdura, por más buena, pero si a ti no te gusta y no quieres ser vegetariana y tú, no sé, por alguna razón te dicen que tienes que consumir pura verdura, pues no lo vas a hacer, lo vas a dejar, lo vas a soltar en algún momento, lo mismo con cualquier otro alimento. Entonces, es muy importante también, independientemente de los macros, tener esa adherencia al plan, y esa solamente la puedes saber tú, qué alimentos prefieres. Ahora también lo que decías, es muy, lo que decía se me fue. Pero bueno, sí es importante también consumir alimentos altos en proteína, porque eso también se sabe que te da muchísimo más saciedad, ¿no? O sea, lo has comprobado también, me imagino. Sí, claro, y dentro de eso que mencionabas de los líquidos o de la densidad de los alimentos, tenemos un gradiente, ¿no? Entonces sabemos que entre más sólido, y ahí una de las ventajas también de la verdura es que pasamos mucho tiempo masticándola para poder después ingerirla, ¿no? Entonces, Y entre la más tiempo fibra. pasamos masticando un alimento, mayor va a ser la sensación de saciedad después. Entonces, tomarse el tiempo de masticar las comidas, preferentemente, y sé que es una recomendación muchas veces difícil de aplicar, pero preferentemente eh, no comer con distractores, o sea, no estar mirando el teléfono mientras comemos, nos puede ayudar a percibir mejor esas señales de hambre y saciedad y acabar más satisfechos con la misma comida que si no lo hubiéramos hecho. Iba a mencionar otra cosa respecto a lo que decías de la selección de alimentos y la adherencia. Hay ocasiones en las que tal vez el alimento que más nos gusta no es necesariamente el más bajo calóricamente. En mi caso particular me Mm, encantan las frutas, pero una de las que más me gusta y que solo es de temporada es el mamey, que tiene mame. muchísimas calorías. Sí, eso es Pero verdad. aunque tenga más calorías, yo prefiero consumir eso porque me gusta y lo disfruto, que la misma cantidad de calorías solamente en manzana, a pesar de que, o en fresas, alguna fruta con menos calorías, a pesar de que pudiera saciarme más que en la otra opción, más baja en calorías, pero es un balance ahí entre pues lo que te va a satisfacer, sí, en cuanto a sociedad, pero también lo que te va a hacer sentir bien, ¿no? Entonces, cada uno tenemos también como nuestros rituales y nuestras preferencias. Entonces, identificar eso y hacer un balance creo que es importante, porque si buscamos todo el tiempo, tiene que ser bajo en calorías, podemos terminar consumiendo alimentos que no necesariamente nos gustan, como acabas de poner el caso de las verduras, y eso Exacto. va a llevar a una baja adherencia. Exacto, pero sí, creo que también otra cosa que funciona muchísimo es incluir verduras en la alimentación, pero pues claro, o sea, sí, tienen que ser verduras que te gusten también, y también frutas, ¿no? Por la fibra. Yo lo veo mucho el caso, tú lo mencionabas con el mamey, yo por ejemplo el plátano. Ay, el plátano también me Sí, encanta. sí, sí, me encanta. Y yo sé que a lo mejor me puedo comer 150 gramos de fresas, ¿no? Pero yo tengo mi plátano ahí y digo, no, yo lo prefiero, la verdad, a pesar de todo, me gusta mucho con, por ejemplo, peanut butter, ¿no? La crema de cacahuate, la crema de maní, Que o sea, también tiene que bastantes calorías. también, sí, y sabemos el peligro que, que puede ocasionar, ¿no? El exceso de peanut butter, porque
porque pues es muy calórico, es muy calórico. Sin embargo, o sea, obviamente estoy hablando de una crema de cacahuate que solamente tenga en la etiqueta crema de cacahuate, porque a veces se confunde bastante y he visto a varias personitas que están en el medio y todo esto y compran su crema de cacahuate fitness y un montón de aditivos y, bueno, azúcares y, bueno, ya es preferencia de cada quien, ¿no? Pero si se puede y es mejor una crema de cacahuate que solamente tenga crema de cacahuate. En fin, de todas formas, independientemente de eso, es bastante calórica. Yo soy muy disciplinada y sí soy muy exacta en las cantidades que yo consumo y eso, entonces no hay ningún peligro y aún así yo la prefiero por mucho, ¿no? Y lo he gestionado muy bien y me encanta, ¿no? Ahora, a lo mejor algo que yo hago y que a algunas personas les pueda funcionar o a otras no, es que yo, por ejemplo, solamente tengo una comida dulce y eso me ayuda mucho también, porque desde que dejé, a ti es diferente, ¿no? Lo mencionabas ahorita, pero yo desde que empecé a incluir más comida salada, se podría decir, y solamente dejé esa comida dulce que es la que tengo en las noches, mi cena justo es dulce, sí, y tiene fruta y tiene plátano y tiene crema de cacahuate y todo esto, pero eso hace que yo me sienta bien. Antes de dormir, yo me como mi Super Bowl calórico, de hecho, mi mayor cantidad de calorías son en la noche y el resto pues las gestiono entre la mañana y la tarde, solamente tengo 3 comidas, eso también me ha ayudado muchísimo a la adherencia. Yo era de las que antes comía 6 veces y te prometo que yo no podía saltarme mis comidas, yo tenía que comer 6 veces al día porque ya lo necesitaba, la grelina ya empezaba, ¿no? Y yo no podía soportar las sensaciones de hambre, lo mencionaba anteriormente. Entonces, desde que empecé a implementar poco a poco, obviamente fue un proceso, y empecé a implementar estas 3 comidas únicamente y solamente la dulce en la noche. Uf, otra cosa, o sea, de verdad, yo estoy sorprendida conmigo misma y no me estoy como que mofando, porque yo sé que no toda la gente es como yo, pero me ha funcionado tanto que digo, yo esto no lo voy a dejar, o sea, la adherencia que tengo es maravillosa. Pero bueno, además de eso, sí diría que es importante incluir alimentos complejos también, alimentos ricos en proteína, como ya se mencionaba, alimentos ricos en omega 3. ¿Por qué? Porque también se ha visto que hay ciertas hormonas que son las que se encargan de no solamente gestionar esto del hambre, sino también la saciedad, como la leptina, por ejemplo, o las CCK, se podría decir, o CCK, que reduce los niveles de hambre. Y esa se encuentra en el tracto gastrointestinal, igual que la leptina, por ejemplo, ¿no? Y se regula, ¿por qué? Por neuronas especializadas en detectar justo las señales del intestino, exactamente de la mucosa, los elementos que hay en la mucosa que recubren el intestino. Y esta mucosa pues está también muy relacionada con la microbiota, luego hablaremos de esta, con el microbioma. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ingerimos alimento? Pues bueno, llega a nuestro tracto gastrointestinal, la mucosa es las paredes o de lo que está cubierto estas paredes del intestino delgado y bueno, estimula para que el cuerpo detecte que tenemos los alimentos que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ingerimos estos alimentos, el cuerpo los detecta, dice, wow, no sé, se cubrieron los umbrales necesarios y se ha visto que estos umbrales suben cuando son alimentos ricos en omega 3, cuando son alimentos ricos en glutamina bueno, en diferentes aminoácidos que vienen en las proteínas, cuando son alimentos ricos en el CLA, se le dicen, o ácidos linoleicos también conjugados, y estos, para no hablarles en chino a todas las personas, pues bueno, vienen en frutos secos, vienen en el betabel, vienen en diferentes tipos de verduras como también las espinacas, en el yogur, en diferentes lácteos, en las carnes, en la linaza, en frutos secos, o sea, todo esto son lo que nos ayuda a tener saciedad. Entonces, de ahí la importancia de la selección de alimentos variados, sí, que te gusten también, sí, pero que sean
ricos en diferentes tipos de nutrientes. Sí, claro, todo eso pues es muy importante y algo que mencionas sobre la distribución de las comidas. También, o sea, identificar no solamente los horarios en los que sueles tener hambre, tratar de ser lo más regular con tus horarios de comida, pero ¿qué prefieres? ¿Prefieres y puedes? Porque ahí está la otra cuestión, no todo el mundo puede hacer 6 comidas, igualmente por responsabilidades de trabajo en la mayoría También. de ocasiones, pero ¿qué prefieres? 6 comidas tal vez más pequeñas o 3 o 4 comidas. Yo hago en lo personal 4 y también Eso, prefiero que hacer 5 o 6, pero van a ser comidas que van a ser copiosas. mayores en cantidad, van a tener más volumen y pues te van a saciar más y van a garantizar una mayor adherencia. Sí, claro, yo también prefiero muchísimo más, prefiero mi Super Bowl rico, delicioso, que estar comiendo como pollito poco a poquito, ¿no? Entre horas. Bueno, ya igual depende de cada quien. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Creo que después a lo mejor estaría bien seguir con estos temas, a lo mejor para otro episodio ya nos estarán diciendo por ahí nuestros escuchas qué específicamente les gustaría saber acerca del déficit. Espero que si tienen algún comentario nos los dejen en las cajitas de aquí abajo de ya sea de Spotify o ya sea de YouTube y cualquier recomendación también bueno, sí, vaya la redundancia o sugerencia que tengan para nosotros. Y bueno, para terminar, Lau, el libro de la semana. O no sé si quieras decir algo para finalizar. Eh, Nada más que son recomendaciones, como tú dices, sí hay una parte bastante de experiencia, mucho basada en experiencia. Entonces, al final, al inicio, más experiencia tengas y más hayas tenido etapas exitosas, más sabes qué cosas te funcionan y qué no, porque al final Creo que cada se, sí, creo, Lau, perdón. creo que se te están desconectando los audífonos, ahora sí. Ah, híjole. Sí, A nada más si ver, puedes repetir el último comentario. bueno, ya Ah, nomás sí, ya te escuchas mejor. lo que mencionaba de pues, lo importante que es conocerse y que entre más experiencia tenemos en estas etapas de pérdida de grasa, aprendemos más y sabemos qué es lo que nos funciona, ¿no? Porque finalmente lo que tú y yo estamos dando, si bien son recomendaciones igualmente algunas basadas en evidencia, por ejemplo, lo de la ingesta alta en proteína o la fibra, etcétera, pero otras de ellas, por ejemplo, la cantidad de comidas que realizamos, tiene más que ver con la experiencia y eso lo hemos aprendido solamente pasando por estas etapas una y otra vez y prestando atención. Y bueno, ahora sí, para el libro de la semana voy a recomendar este, es un clásico de José Saramago que se llama ¡Ah! Lo amo. y bueno, pues básicamente de lo que habla es una pandemia en la cual todas las personas, bueno, excepto una mujer, se van quedando ciegas, cómo la sociedad reacciona ante eso, cómo va saliendo lo peor, ¿no? de los seres humanos en esta lucha por sobrevivir y bueno, pues es una crítica a la sociedad, por supuesto, a lo que valoramos, a la moral, ¿no? Pero bueno, pues apenas recientemente que tuvimos esta pandemia en 2020, pues es curioso, ¿no? Cómo podemos ver plasmado en la realidad muchas de las cosas que se narran en este libro. Sí, José Saramago, increíble. Y cuando describe cómo están todos reclutados, ¿no? Y cómo justo empiezan a salir estas acciones egoístas, humanas y wow, no, sí, me encanta. Yo tengo que volver a ese libro, lo leí hace mucho tiempo, pero ahorita que me lo mencionas me hiciste recordar los buenos tiempos. Y bueno, yo voy a recomendar este libro, Todo sobre la regla, se llama. Aquí está. Hace poco tiempo nos invitaron al podcast de Jim Rats y pues yo me fui a la librería a ver qué encontraba y entre ellos encontré esta joyita. Es de Anna Roy y Mademoiselle Caroline.
Es una escritora de Londres, de Inglaterra. Y bueno, es muy cortito el libro, pero está muy bonito porque te enseña justo todo sobre tu menstruación, bueno, el ciclo biológico más allá del sangrado. Y tiene ilustraciones muy bonitas. Aquí les voy a Está muy enseñar padre. tantito. Sí, está padrísimo y está explicado de una manera tan bonita, miren, muy elocuente. Por ejemplo, esto, podemos hacer ejercicio o podemos hacer deporte y te explica aquí porque sí puedes hacer deporte aunque estés pasando por tu menstruación. Entonces, es hermoso, yo lo recomiendo, lo dejo ahí, todo sobre la regla, por si quieren buscarlo. Y bueno, Muy bonito. sí, muchísimas gracias, Lau, por estar conmigo. Muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon. Como lo mencionaba, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia o algo que les hubiera gustado escuchar en este episodio, bueno, los invitamos a que nos comenten y pues nos vemos para el próximo lunes. No, para el próximo lunes. Muchísimas gracias. Un beso. Esto fue Saín y Fierros. Bye bye. Ah, no, dos manos. Bye bye.